Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con una de las herramientas más potentes de la genética de poblaciones. Vamos a desgranar cómo la ciencia puede, literalmente, medir la evolución utilizando el ingenioso principio de Hardy-Weinberg. A ver, todo arranca con una pregunta que, ojo, parece muy simple, pero tiene miga. ¿Cómo podemos medir la evolución mientras está ocurriendo? Y no hablamos de fósiles, no. Hablamos de ver el cambio en el ADN de una población viva, aquí y ahora. Vale, para poder responder a ese pedazo de pregunta, primero tenemos que saber qué estamos midiendo exactamente. Necesitamos una forma de capturar la huella genética completa de una población para poder seguirle la pista a sus cambios. Imaginemos que metemos todos los genes con todas sus variantes de cada individuo de una población en una especie de gran piscina. Pues bien, eso es lo que llamamos el acervo génico. Contiene toda la baraja de cartas genéticas disponibles, todas las versiones de los genes, los alelos, que pueden pasar a la siguiente generación. Para medir la evolución, lo que hacemos es medir cómo cambian las proporciones de esas cartas con el tiempo. Y vamos a verlo con un ejemplo real para que quede clarísimo: el ganado de raza Shorthorn. Esta tabla nos muestra algo genial. Vemos como dos simples alelos, uno para el color rojo que llamamos A1 y otro para el blanco, A2, se combinan y dan lugar a tres aspectos diferentes: rojo, ruano, que es esa mezcla de pelos rojos y blancos, y blanco del todo. Esto es nuestro acervo génico en plena acción. Y ahora viene lo bueno. Pasamos de contar vacas a contar genes. A la frecuencia del alelo rojo la llamamos P y a la del blanco Q. Si seguimos los cálculos que vemos en pantalla, que básicamente cuentan cuántos alelos de cada tipo hay en total, nos sale que el 75% de los alelos en esa piscina genética son para el color rojo, o sea, P es igual a 0,75. Y el 25% restante son para el blanco, Q es 0,25. Y claro, como tiene que ser, P más Q suman 1, el 100%. Perfecto. Con estas frecuencias ya calculadas, podemos presentar el concepto estrella de hoy, el equilibrio de Hardy-Weinberg. Hay que pensar en esto como una especie de modelo ideal, una descripción matemática de una población que está genéticamente quieta, una que no está evolucionando. Va a ser nuestro punto de referencia. La idea es simple, pero es potentísima. Dice que si una población cumpliera unas condiciones, digamos, perfectas, esas frecuencias B y Q que acabamos de calcular se quedarían exactamente igual para siempre. Generación tras generación, la baraja genética se remezcla, pero la proporción de cartas rojas y negras no cambiaría ni un ápice. Y aquí la tenemos, la famosa ecuación que lo predice todo. Nos dice exactamente cómo se deberían repartir esos alelos P y Q en los individuos si la población está en ese estado de equilibrio. P al cuadrado es la frecuencia que esperamos para los individuos puramente rojos, los A1A1. 2PQ sería la de los ruanos, los que tienen una copia de cada alelo. Y Q al cuadrado, pues la de los blancos puros, los A2A2. Mirad, esta tabla lo deja clarísimo. Es como un cuadro de Punnett, pero a lo bestia para toda la población. Si los óvulos y los espermatozoides se juntan al azar, siguiendo esas probabilidades de 0,75 y 0,25 que calculamos, la matemática es la que es. La probabilidad de que se junten dos alelos rojos y tener una vaca 1A1 es P por P, o sea, P al cuadrado. Eso da 0,5625. Y bueno, llega el momento de la verdad. ¿Nuestra población de ganado real encaja en este modelo matemático tan perfecto? Pues vamos a comparar. La ecuación nos decía que deberíamos tener 375 animales ruanos. Pero si recordamos los datos, en la realidad solo contamos 300. No coincide, y esta diferencia, esta pequeña discrepancia, es la clave de todo. Es una señal, nos está gritando que esta población no está en equilibrio. La pregunta es, ¿y por qué no? ¿Qué ha pasado aquí? Pues porque para que una población se quede, digamos, congelada genéticamente, tienen que cumplirse unas reglas súper estrictas. Vamos a ver cuáles son. La propia definición del principio, la letra pequeña, por así decirlo, ya nos da una pista enorme. El equilibrio es un estado ideal, teórico, que necesita un entorno perfectamente estable, aislado, vamos, algo que es prácticamente imposible encontrar en el mundo real. Para que quede claro, estas son las 5 reglas de oro que se tienen que cumplir a rajatabla: que no haya selección natural, que no aparezca ni una sola mutación nueva, que no haya migraciones ni de entrada ni de salida, que la población sea gigantesca y que el apareamiento sea totalmente al azar. La verdad es que no nos suena muy realista, ¿verdad? Y claro, esto nos lleva a la gran revelación. Si resulta que casi ninguna población sigue estas reglas, entonces lo que de verdad nos interesa es entender por qué se rompen. Entender qué es lo que la rompe es, ni más ni menos, que entender las fuerzas que mueven la evolución. Aquí lo vemos de forma súper clara. Por un lado, el equilibrio, estabilidad genética total, las frecuencias no se mueven.
Por el otro, la evolución, que en el fondo, a nivel de genética de poblaciones, no es más que eso, un cambio en las frecuencias de los alelos con el paso del tiempo. Es simplemente lo que pasa cuando se rompe una de esas 5 reglas. Y esta es la idea clave. El verdadero clic que hay que hacer. El modelo de Hardy-Weinberg no está ahí para describir la realidad, sino para darnos un punto de partida, una referencia de no cambio. El hecho de que las poblaciones reales casi nunca encajen con él es, en sí mismo, la prueba más rotunda de que la evolución es algo constante y universal. Y claro, cada una de esas reglas rotas, pues resulta que tiene un nombre. Y nos suenan un montón. Son los mecanismos de la evolución. La selección natural, la mutación, la migración, no son ideas abstractas. Son las fuerzas reales y concretas que mueven los hilos, desequilibran la balanza y hacen que las poblaciones cambien. Entonces, uno podría pensar, bueno, ¿y para qué sirve un modelo que se basa en condiciones que no se dan nunca? Pues, sorprendentemente, es justo por eso que es una herramienta tan increíblemente útil en biología. En ciencia, para demostrar que algo está pasando, muchas veces se empieza por suponer que no pasa nada. A eso se le llama la hipótesis nula. Pues bien, el equilibrio de Hardy-Weinberg es justo eso. Es la hipótesis nula de la evolución. Es asumir que aquí no se mueve nada. Cuando nuestros datos, como los de las vacas, chocan con esa hipótesis y la rompen, sabemos que hemos encontrado evolución en acción. Me encanta esta analogía. Es que es perfecta. Nadie usa una regla para buscar cosas que midan 0 centímetros, ¿verdad? La usamos para medir lo que sí tiene una longitud. Pues Hardy-Weinberg es igual. No es para encontrar poblaciones en equilibrio, sino para usarlo como una regla con la que medir la magnitud y la dirección del cambio evolutivo. Y esto no es solo un juego teórico, para nada. Tiene aplicaciones médicas súper importantes. Pensemos en la fibrosis quística, por ejemplo. Sabemos que afecta a 1 de cada 2.500 nacimientos. Ese número es nuestra Q al cuadrado. Pues partiendo solo de ahí, la ecuación nos permite hacer algo que parece magia, calcular cuántas personas son portadoras sanas del gen sin ni siquiera saberlo. Y el resultado, gracias a Hardy-Weinberg, es que es aproximadamente 1 de cada 25 personas. Impresionante. Así que, para terminar, vamos a darle una vuelta a esto. Si el equilibrio es una ficción teórica y el desequilibrio, el cambio, es la norma absoluta en todas partes, ¿qué nos dice eso sobre la vida? Pues nos dice algo fundamental, que el cambio no es una excepción, es la regla, que la vida es, por definición, movimiento y adaptación constante. Y gracias a la elegantísima idea de Hardy y Weinberg, tenemos la regla perfecta para medir ese movimiento.